Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos. Apoya candidaturas independientes que llevan la voz de la infancia a la constituyente. Y no te parezca infantil, al igual que la tuya, al igual que la tuya. Hola, buenos días a todos y a todas. En esta mañana de viernes vamos a iniciar un ciclo de conversaciones sobre aquellos temas, ¿cierto?, que nos convocan, quienes estamos en el mundo de la niñez, de los derechos de los niños, en particular también los temas de violencia que afectan. Este ciclo tiene el objetivo de poder reflexionar, ¿cierto? Y mirar qué ocurre en nuestro país y qué es lo que podría ocurrir en un futuro si tomamos medidas y hacemos cambios en los sustantivos. En este inicio de mañana y de ciclo vamos a tener grandes invitados, así que les quiero agradecer de inmediato por haber aceptado la invitación. Les presento en primer lugar a Jorge Barudi. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí, en contacto con tanta gente y de poder contribuir. Muy bien, gracias. También a Marjorie. ¿Por qué están tan juntitos ahí, Marjorie? Obvio, Iván. Porque somos ¿Cómo una estás, pareja. Marjorie? Para apoyarles. Aquí, Muy juntos bien. para apoyarles, para apoyar la infancia. Bueno, Jorge, ya saben, es psiquiatra, terapeuta también. Marjorie también es psicóloga, directora del programa de traumaterapia infantil, pedagoga, en fin, tantas cosas, porque uno también se convierte en pedagogo cuando facilita formaciones y escribe ciertos temas sobre niñez. Y también quiero invitar a mi gran amigo José Andrés Murillo. José Andrés, saluda aquí a quienes nos están viendo. ¿Estás muteado? Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir lo más importante, pues, ¿no? Levantar la voz de la niñez y adolescencia y poder ponerlo realmente como una prioridad de nuestro país y como en la identidad del país. Así que muchas gracias, Iván. Y qué lindo y qué honor más grande estar con Marjorie y con Jorge. Y contigo, Iván. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a comenzar esta mañana. Tenemos una hora de transmisión, así que vamos a aprovechar muy bien este tiempo. Y hoy día, cierto, ha ocurrido en las últimas 2 semanas en Chile, lamentablemente, 3 situaciones muy tristes, ¿cierto? Que tienen que ver con la pérdida de la vida de 3 niños. Y esto nos remonta un poco también a lo que implica, ¿cierto? Y significa la situación de los niños y las niñas en Chile respecto al tema de los malos tratos. Yo estaba revisando y fíjense que en verdad fue muy emocionante revisar casos dramáticos también de fallecimiento de niños, muy lamentables, pero también hay situaciones cotidianas y a diario de malos tratos, de abuso infantil, y ya saben que los datos no se han modificado mucho en los últimos 20, 30 años, respecto a que cerca del 70% de los niños son víctimas de malos tratos y abuso infantil. Y en ese marco yo quisiera, bueno, comenzar con Marjorie, preguntarle a ella cuál es su opinión, cuál es su reflexión, cómo ve a Chile, cómo ve a los niños en nuestro país. Y si quieres también hacer una reflexión de los últimos acontecimientos. Gracias, Iván. Bueno, llevamos aquí tantos años, aquí en Barcelona, trabajando en la infancia, ¿no?
y hemos tenido siempre la suerte, el privilegio de seguir viajando a Chile. Ahora lo hemos dejado de hacer por la pandemia, pero hemos estado siempre en contacto con nuestro país y obviamente en torno a la infancia. Nosotros somos unas personas que, bueno, estamos trabajando ya de tantos años y nuestra vida está dedicada en realidad a la infancia y sobre todo a la infancia vulnerada, ¿no? Vulnerable, pero sobre todo vulnerada. Y estamos también al corriente de estas lamentables y tristes noticias de Chile, de estos chicos, del pequeñito Tomás y de los otros. Es súper difícil, obviamente, no conmoverse, porque además es nuestro país y nosotros reconocemos que hay una deuda tremenda, aún, ¿ah? En el tema de la protección. Me ha gustado mucho cómo tú has titulado esta jornada, el dolor visible de la infancia, porque yo creo que a pesar de que el mundo adulto se supone que, ¿no?, debe ser, como dice John Bowlby, más fuerte y más sabio que los niños que protege, muchas veces estamos invisibles a este dolor. Y estoy absolutamente convencida de que en todas estas situaciones han habido, digamos, indicadores de sufrimiento y de dolor que lamentablemente, por sean las causas que sean, el mundo adulto no ha podido verlo, ¿no? Yo creo que el dolor visible nos hace pensar en esto, en visibilizar, en ver cuánto nos falta para ver a los niños y cuánto nos falta para ver a los niños que están sufriendo, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que seguir haciendo esfuerzo. Creo que hay, supongo, buenas razones para no ver lo que hay que ver, ¿no? Y también pienso que ver va directo al corazón. Ver es sentir y es conectar. Y algo nos está pasando en este mundo que nos cuesta tanto de encontrar ese puente, ¿no?, de conexión y de esta capacidad de poder ver este sufrimiento. Estamos en ello y yo creo que es algo que hay que seguir haciendo esfuerzo. Es terrible y trágico que pasen estas cosas para entonces poner a la infancia sobre la mesa, ¿no? Como lo estamos intentando de poner hoy, y por eso estamos apoyando, ¿no?, vuestro trabajo. Y en esto estamos, ¿no? Gracias, Marjorie. José Andrés, ¿qué piensas? ¿Qué reflexiones tú tienes respecto a lo que estamos conversando en esta mañana? Mira, en primer lugar, Iván, comparto la tristeza y la verdad es que duele, ¿no? Cuando ve la historia de Tomás, se me rompió, me quebré, la verdad. La historia de los dos otros chicos que han muerto en circunstancias muy, muy tremendas, ¿no? Y dentro de ese dolor hay algo que me hace pensar que si nos duele es porque estamos cambiando, ¿no? Porque siento que durante mucho tiempo la niñez y adolescencia ha pasado como indiferente para el mundo adulto, como que estuviéramos borrando esa etapa y ese dolor y esa necesidad y esa parte estructurante, es como que estuviéramos borrándonos a veces los cimientos y creyéramos que estábamos flotando. Si duele es porque hoy día nos importa, ¿no? Y eso significa que estamos cambiando y me gustaría ser parte también de ese cambio, de ponerlo más sobre la mesa, porque cuando uno no ve y cuando uno no escucha, ni siquiera sabe que no escucha y ni siquiera ve que no ve, en ese juego del doble ciego, las cosas no pueden cambiar, ¿no? Y van a perpetuarse. Cuando comienza a doler,
es porque se rompió el ciclo probablemente de anestesia afectiva y también cognitiva, y empezamos a ver la importancia de esa voz, la importancia de ese gran parte de la comunidad, que yo estoy seguro, y vamos a ir conversando durante este rato, que está la clave, ahí está la clave de salida, ya lo dijo la Gabriela Mistral del año 27, ¿no? Si nos pusiéramos de acuerdo en proteger realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, si en ello damos todo el derroche sin guardarnos nada, la sociedad el mundo sería absolutamente otro y mucho mejor. Así que eso es lo que me pasa ahora, Iván. Sí, José Andrés, comparto lo que tú señalas porque a mí me pasó exactamente lo mismo. En verdad, bien doloroso. Bueno, y cada muerte de niño, niña, me conmueve. Sean en hechos violentos, ¿cierto? Pero también cuando no ocurre, sino que es más bien por alguna enfermedad, alguna muerte súbita. Es doloroso, más aún cuando se dan en contextos de violencia. Jorge, hace muchos años, ¿cierto? Se escribió el libro El dolor invisible de la infancia. Yo me tomé de ese libro para plantear este título, El dolor visible. En tu larga experiencia en Chile, ¿cierto? Y fuera de Chile, en tu expertise como psiquiatra, ¿qué te pasa a ti con lo que estás escuchando, con los últimos acontecimientos y en general con lo que tú ya has suficientemente investigado? Bueno, lo primero que es compartir también junto con ustedes dolor, mucho dolor y también mucha indignación, ¿no? Porque indignación en el sentido, digamos, de que son muertes que se pueden evitar, ¿no? Tendrían que haberse evitado. Y no solamente esta muerte de estos 3 niños, sino que otras tantas, ¿no? Otras tantas que la sociedad chilena ha tomado conciencia, digamos, que incluso el organismo, digamos, protector de la infancia en Chile, ¿no es cierto?, es responsable de la muerte de una cantidad enorme de niños y niñas. Es decir, la gran paradoja, la terrible paradoja que un organismo como el Servicio Nacional de Menores de Chile, que tendría que garantizar la protección a la infancia y que tendría que garantizar sobre todo el derecho a la vida, digamos, es responsable, ¿no? Y cobardemente responsable, porque hasta ahora no ha habido ninguna autocrítica, digamos, ¿no? de los responsables, digamos, de estos organismos, ¿no? Por lo tanto, desde el dolor tiene que ser, para que tenga sentido, tiene que transformarse en acción, ¿no? Esta es una de ellas, digamos, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Es decir, una de ellas es decir, ¿qué podemos aportar cada uno de nosotros, cada una de nosotros para mejorar las condiciones de vida de nuestros y nuestras niñas? Y digo, nuestros y nuestras niñas, porque hay un consenso entre lo que nosotros llamamos, digamos, las tribus de gente buena, ¿no es cierto?, decentes, honestas, ¿no es cierto?, como son ustedes, ¿no es cierto?, y por lo tanto es una esperanza, ¿no?, de cambio en la Constitución, digamos, en la nueva Constitución, para que de alguna manera la infancia sea el grupo fundamental, digamos, para el país. ¿Por qué? Porque hay un consenso, digamos, de que la infancia es el bien comunitario, es un bien comunitario, ¿no? ¿Ya? Y eso, por supuesto, si es un bien comunitario, tendríamos que hacer todo lo necesario para darle las mejores condiciones de vida. Y más aún ahora, que gracias a los aportes científicos de los últimos 20 años, se ha demostrado fehacientemente que cuando un niño es bien tratado, un niño o una niña es bien tratado, bien cuidado desde el momento de la concepción, ¿no?, en el útero de la madre, ¿no es cierto?, y después del nacimiento, estamos hoy día de que ese niño se va a desarrollar sanamente, ¿no es cierto?, y va a ser una persona, un hombre y una mujer
comprometido socialmente, con valores altruistas, ¿no es cierto? Y capaz justamente de implicarse en la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad. Y eso es fundamental, por eso que hemos trabajado tanto nosotros para también contribuir junto con Marjorie, digamos, hemos trabajado mucho para contribuir, digamos, en este paradigma de los buenos tratos de la infancia. Entonces, claro, ese conocimiento que se tiene ahora de que el bienestar infantil ni siquiera depende de los genes, ¿no es cierto?, sino que depende de los contextos de vida de los niños, incluso desde la vida intrauterina adelante, ¿no es cierto?, ¿no? Y por lo tanto la importancia que tiene de apoyar, ¿no es cierto?, de atribuir recursos, ¿no?, para que ese niño se desarrolle en las mejores condiciones posibles, y el niño y la madre, ¿no? Y ahí estamos en el tema de la madre, de la mujer, ¿no?, de la mujer, el tema de cómo se apoyan a las mujeres, digamos, que están embarazadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se les apoya? ¿Cuáles son las políticas sociales focalizadas justamente en la promoción, digamos, del bienestar de esta diada fundamental que es la diada madre e hijo? Y también la responsabilidad que tenemos nosotros los hombres de crear redes de apoyo afectivo y redes de apoyo concreto, digamos, para que este bienestar infantil, ¿no es cierto?, se desarrolla a partir incluso del momento de la concepción. Hoy día eso se sabe, pero los políticos, ¿no?, a excepción, digamos, de gente que se mete en política como ustedes, con razones, digamos, que tienen que ver con vuestras vocaciones, vuestra ética, los políticos son ignorantes, ¿no? Los políticos no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Los políticos hasta ahora han legislado leyes, ¿no es cierto?, que no tienen en cuenta esto, ¿no? Y voy a hablar de esto, pero al mismo tiempo, cortito, voy a hablar de una cosa que es muy dolorosa. Los últimos recuerdos que tengo yo, que soy de la generación, de la antigua generación, ¿no? Mira, acabo de cumplir 72 años, ¿no es cierto? Y me exiliaron de Chile cuando tenía 25. Los últimos recuerdos que yo tuve fue cuando era médico rural y había un programa destinado, digamos, a mejorar, ¿no?, el alto índice de nutrición infantil a través del programa, digamos, de proporcionarle el derecho a cada niño de tener la leche necesaria para que pudiera crecer. Es el último buen recuerdo que tengo, ¿no? Tengo, digamos, una información enorme que no tengo tiempo para denunciar, que durante la dictadura de Pinochet, incluso los centros de Sename fueron utilizados, ¿no es cierto?, fueron utilizados primero para darle trabajo a muchos ampones y amponas que estaban al servicio de los servicios secretos de la dictadura, ¿no? Y tenemos información y elementos concretos, digamos, que en ese momento también, digamos, se utilizaron esos centros para torturar niños y niñas, digamos, que de alguna manera eran hijos e hijas de prisioneros políticos o prisioneras políticas y que de alguna manera los internaban en esos centros, y en esos centros, digamos, se les hacía chantaje a las prisioneras políticas para que denunciaran. Ustedes saben que una de las vergüenzas de Chile es que se torturaron más de 3.000 niños durante la dictadura. Pero después de la dictadura, uno tenía la esperanza de que iban a haber una política pública centrada en el bienestar infantil, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido podemos hablar incluso de un neopinochetismo, por lo que se priorizó justamente fue, y se avaló y se siguió avalando, fue el modelo neoliberal, el modelo de mercado, y ahí se corrompieron, ¿no es cierto?, fuerzas políticas que habían apoyado el gobierno de Allende, se corrompieron en unas políticas, digamos, totalmente demagógicas, en el cual la infancia pasó a ser, digamos, el pariente pobre de la distribución de los recursos de este país. En ese periodo, y ahora con eso termino porque me has dado mucho material, ¿no? En ese periodo y actualmente, qué vergüenza la desigualdad social en Chile. Qué vergüenza, digamos, que 4, 5, 6 familias, digamos, tengan, y entre ellas la familia del presidente de la República, sea uno de los multimillonarios, ¿no es cierto?, y que tienen un discurso, digamos, demagógico cuando ocurren situaciones como esta, pero, digamos, no vemos ninguna actitud para tener, digamos, una estética de ser presidente para todos, digamos, e incluso una generosidad
para poner una parte de su fortuna personal al servicio, digamos, de la victimización de la infancia. Y eso es muy doloroso para todos, digamos, para todos, y por eso es que entendemos la indignación del pueblo chileno. Pero queda la esperanza, ¿no? Nos queda la esperanza, y eso es que es muy importante. Por eso es que me parece muy interesante que estemos hablando del dolor visible en Chile. El dolor visible es el dolor de la desigualdad, de los niños que viven en pobreza, de los niños desprotegidos, de los niños invisibilizados, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y eso quisiera aportar. Bien, sí, estamos ahí iniciando, ¿cierto? Y tratando de entender y comprender qué nos pasa como país. Los invito y las invito a los que nos están viendo a que manden comentarios, a si quieren hacer preguntas, están cordialmente invitados. José Andrés, tú refieres, tú hablas de que, ¿cierto? Si nos duele es porque nos importa. Me parece que una frase, ¿cierto? Llena de contenido. ¿Cómo se traduce lo que tú estás planteando? Además eres filósofo, por lo tanto debes tener seguramente esa perspectiva. A esta altura soy como un ex filósofo, ¿no? Está bueno. Ex. ¿Por qué? Sí. Porque claro, hace 10 años que ya me dedico a la acción y en la filosofía me dedicaba más a la reflexión. Y la reflexión probablemente me impulsó, ¿no? A actuar, ¿no? Y eso es bueno. Y me gustaría en algún momento, dentro del mundo de la acción, a veces cuesta parar y acción, crianza, qué sé yo, cuesta parar y pensar, ¿no? Y probablemente en algunos momentos necesito esos momentos para volver a ser filósofo un rato y decir eso, como mira, probablemente, solo para profundizar, somos, como seres humanos, somos profundamente afectivos, ¿no? Y lo que no nos afecta, o lo que está fuera de nuestros afectos, no nos afecta y por lo tanto no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos, ¿no? Y cuando comienza a dolernos, yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en niñez y adolescencia con la Fundación hace más de 10 años, bueno, ustedes van a decir hace solo 10 años, porque llevan harto tiempo trabajando, mucho más que yo, y siempre lo he considerado un norte y una guía muy importante para mí. Leía en el diario lo que está en los diarios oficiales, ¿no? Lo que está diciendo Jorge. Los niveles, me acuerdo que un 48% de las residencias de Sename que no cumplían con las condiciones humanitarias mínimas para tener ahí niños, niñas y adolescencia. 48%. Y decía, pero ¿cómo la gente no está quemando las calles en Santiago con esto que es inaceptable? Y uno pasaba las hojas y pasaba las noticias y nadie lo comentaba, ¿no? No eran los titulares, no se tomaban los matinales, no se tomaban las noticias, era simplemente un dato disociado de lo afectivo, ¿no? Poco a poco nos ha ido doliendo de manera más generalizada. Y eso creo que hoy día estamos llegando a unos niveles que nos urgen, ¿no? La indignación, como dice Jorge, evidentemente surge desde la dignidad vulnerada, ¿no? Y no es pura ira, no es pura rabia, es indignación porque tiene un norte, y ese norte es la reconstrucción de la dignidad que ha sido vulnerada. Nosotros vemos hoy día en las calles cientos de pancartas o miles de pancartas que hablan de Sename, que hablan de abuso, hablan de dignidad, incluso le cambiamos el nombre. Las personas que estamos ahí, que hemos estado desde el comienzo también, como tratando de llevar este cambio a la Plaza Italia, desde la Plaza Italia hacia la Plaza de la Dignidad, porque duele, ¿no? Porque duele la dignidad, eso indigna, y ahí es que nosotros buscamos el cambio. Y creo que si duele, es visible. Y si es visible, tenemos que hacernos cargo.
¿no? Y eso me parece que es una buena noticia al final. Mira, dentro de lo doloroso que es conversar con personas que han pasado por Sename y que han visto sus vidas rotas porque el Estado decidió, entre comillas, protegerlos, entre comillas, protegerlos, la verdad es que con esas personas, con ese dolor, si hoy día es visible, tenemos que hacernos cargo. Y una manera de hacernos cargo también, para mí, es llevarlo a la Constitución. Y no solamente como reducirlo, como hay muchas personas que me dicen, no, si eso es solo política pública, el problema son proyectos de leyes, no tiene nada que ver con la Constitución, ustedes están superficializando la Constitución cuando llevan los derechos de la niñez. La verdad es que no. La Constitución no solamente es una ley, es una declaración ética, política, del pacto social a partir del cual queremos nosotros construir recién las condiciones para tener confianza unos en otros y unas en otras. Y yo creo que la única manera hoy día de construir la confianza es hacernos cargo de verdad de la niñez y adolescencia y ponerla como interés superior, tatuarnos los derechos de la niñez en nuestra Constitución. Gracias, José Andrés. Mira, esto me refiere también, a mí me llama la atención, y a propósito de los 10 años, ya yo llevo como 30 años trabajando con niños y niñas, y un poco me angustia, me preocupa que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos mucha gente, muchas organizaciones, ¿cierto? De corazón y también con mucho profesionalismo, uno no logra ver avances tan sustantivos. Y eso también a mí me hace reflexionar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer de diferente? ¿Cómo hacemos un cambio más sustantivo? Y Marjorie, tú señalabas algo que también lo encuentro muy potente, muy significativo. Me gustaría que tú pudieras referirte un poco más. Hablaba de que nos cuesta tanto ver, ¿cierto? ¿Cómo se traduce aquello? Por la contradicción de que hay muchas situaciones de maltrato, ¿cierto? Que son muy evidentes, que generan indignación en la ciudadanía, pero al parecer es una indignación efímera, ¿cierto? Efímera, que no logra amalgamarse para constituir un cierto movimiento de conciencia respecto a los buenos tratos y a los cuidados que deben tener nuestros niños. Yo creo, Iván, que esto que decía Jorge, lo del modelo neoliberal, creo que repercute tanto en la mirada que tiene el mundo adulto hacia la infancia, que yo creo que no nos damos ni siquiera nosotros cuenta. Yo creo que estamos en un mundo en que cada vez más toda esta parte afectiva, como dice José Murillo, toda esta parte emocional que es lo que nos hace ser humanos, cada vez más yo tengo la sensación que el modelo, digamos, que está imperando en el mundo a nivel mundial está más lejos de esta parte, de los afectos, de la conexión, de la sintonización, de estar con, ¿no? Y cuando pienso, digo, a ver, aquí se está haciendo todo un movimiento a través de la Asamblea Constituyente, a ver cómo hacer para que la infancia esté sobre la mesa, ¿eh? Porque obviamente es importante la infancia y los niños ahora de esta generación es lo que va a avalar el mundo del mañana. Eso lo sabemos teóricamente y bien, pero en realidad en la práctica estamos bastante, yo creo que lejos de eso. Por lo tanto, pienso también que como adultos es realmente una gran responsabilidad de pensar en cómo poner al niño en el centro de la vida misma, cómo hacer, cómo sensibilizar
al mundo adulto de esta mirada hacia los niños. Y pienso, es que se trata de una incompetencia, se trata de que hay que aprender porque no se sabe y porque naturalmente eso no se sabría, o es algo que en realidad no se quiere o no se desea o uno no se pone en ello. Y yo creo que en realidad aquí hay de todo, porque pienso que hay tantas personas como todos los que estamos aquí hoy en esta jornada, teniendo esta preocupación, esta sensibilidad, y yo creo que la mayoría de la gente la tiene para estar en contacto y creo que realmente está esta capacidad de empatía y de conectar con el sufrimiento del otro, sobre todo de los niños que están en estas condiciones, ¿no? Donde no hay nadie que pueda proteger. Pero claro, los que están arriba o los que, ¿no? los poderes, digamos, políticos, probablemente no permiten, ¿cierto?, que este mundo que es sensible y que es empático pueda entrar a esta infancia, ¿no? Y cuando nosotros decimos de la política, claro, centramos al niño, ese es el centro de esto. Lo más cerca de ese niño está, como dice Jorge, ¿quién cuida a ese niño? Los cuidadores, bien. Entonces hablamos de competencias parentales en este caso, ¿no? Porque la mayoría de los cuidados, y eso en todo el mundo, ¿cierto?, lo hacen las mujeres. Vale, bien. Y entonces empezamos y ponemos atención en las competencias parentales de estas mujeres, las capacidades de apego, la capacidad de empatía, el modo en que han sido criados, la manera de participar en redes y en sociedad para criar a estas criaturas, a estos hijos, hijas. Pero ¿qué más hay más allá? Pues un contexto que apoya esa parentalidad o esa marentalidad. Y ahí entra la escuela, que también es otro descuidado, otro mundo descuidado, ¿no? Y pensamos, los sueldos que tienen los profesores, las profesoras, a nivel de, ¿no?, del escalafón, esto, ¿cómo hacerlo para hacer todo lo contrario, ¿no?, como algunos países nórdicos? ¿Cómo hacer que los que se encargan de la infancia sean las personas más reconocidas y que tienen, digamos, más recursos y más posibilidades para poder ofrecer lo mejor a la siguiente generación? Es un cambio, ¿no? Tenemos la infancia, tenemos la salud, que también por ahí va. Y al final, pues, vamos encontrando la otra capa, que es la capa, por supuesto, de las medidas y de la política al fin y al cabo. Por eso creo que es tan importante, Iván, lo que ustedes están haciendo, porque es como acercar un poquito a este punto central, que es el niño, la niña, ¿cierto?, y llevarlo a este terreno. Y entiendo entonces la crítica que ustedes han recibido, ¿no? Como decía José Andrés, ¿cómo es? De hacer esto muy superficial, cuando en realidad se está hablando de cosas tan profundas como la Constitución. No tiene nada que ver con infancia. Toma ya, ¿no? Entonces, Bien. Jorge, tú también en esta primera vuelta estamos como tomando conceptos claves. Ya han llegado algunas preguntas, después vamos a entrar también a compartirlas para tener algún grado de respuesta. Tú señalas que el dolor, ¿cierto?, hay que transformarlo en acción. ¿Qué acciones propones tú para que ese dolor se transforme? Mira, las últimas investigaciones que se han hecho sobre el malestar infantil, ¿no?, el sufrimiento infantil y el trauma infantil, están claramente, digamos, orientadas al hecho de que el tema de las desigualdades sociales, ¿no es cierto?, el tema de las carencias, producto, digamos, de estas desigualdades sociales, son el factor, son el estresor fundamental para que obstaculiza el desarrollo sano de los niños, ¿no? Claro,
Entonces ahí estamos en el terreno de lo macroestructural, ¿no es cierto? Los que venimos de esta generación que intentó, ¿no? Con mucha esperanza, ¿no es cierto?, de sufrir un cambio radical, un cambio realista, pero era un cambio, ¿no es cierto? Oye, Jorge, Sí. comprendiendo, digamos, que tú señalas que la desigualdad social es un elemento fundante, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de abuso sexual infantil? Porque uno pudiera entenderlo a lo mejor en los casos de maltrato, aumento de estrés, pero ¿qué ocurre ¿se podría hacer la misma conexión o hay diferencias? No, yo pienso que es interesante, ¿no? Interesante en el sentido de que el, la importancia de los contextos sociales y culturales, ¿no? Entonces me faltó la otra parte, ¿no? Y culturales, ¿no? Se sabe hoy día que los perpetradores de abuso sexual, ¿no? Son sujetos, generalmente hombres, ¿no? Más del 90%, ¿no es cierto? Que están fragilizados porque sus historias de vida fueron historias de vida de maltrato. Y dentro de esas historias de vida de maltrato, ¿no? Lo que prima son las carencias, digamos, afectivas, ¿no? Las carencias de los primeros 1000 días, mira, que es un concepto muy bonito hoy día, ¿no? Los primeros 1000 días crean los cimientos fundamentales para el desarrollo de una personalidad sana. Los primeros 1000 días, cuidado, los primeros 1000 días con contacto físico, ¿no? Con mensaje, digamos, de que el niño o la niña son, digamos, valiosos, ¿no es cierto? Que son importantes no solamente para su genitora o su genitor, para su padre y su madre, sino que para el conjunto de la comunidad, el conjunto de la sociedad. Entonces, esa fragilidad de estos sujetos, ¿no es cierto?, unido al otro elemento que es parte de la cultura, ¿no?, que es parte de los sistemas de opresión, que es la cultura patriarcal, ¿no es cierto?, fragilidad, digamos, en el ámbito emocional, personal, ¿no? Más cultura patriarcal es lo que nos explica la existencia de esto que hoy día tiene explicación, ¿no? No se trata de sujetos, digamos, que son enfermos mentales o que son depravados genéticamente. Eso es, digamos, está totalmente descartado, ¿no? Entonces, claro, hay que articular, ¿no? Claro, hay que articular. Como decía la Marilyn, ¿no es cierto? No insistiendo, vivimos una cultura, ¿no es cierto?, que es la cultura del neoliberalismo. Y en esa cultura del neoliberalismo se han acomodado casi todos, salvo esta pequeña minoría extraordinaria y maravillosa, digamos, que ha podido resistir a la alienación del sistema neoliberal, que es una alienación subliminal, es decir, ¿no es cierto?, que te convencen de que la tarjeta de crédito, que el tener bienes materiales, que el tener cosas, ¿no es cierto?, que el tener, digamos, figurar, ¿no?, ser un personaje conocido, es lo que vale, ¿no es cierto? Y de alguna manera te atrofia, ¿no?, te atrofia el cerebro social. Tú sabes que los seres humanos, ¿no?, tenemos un cerebro social, como decía José Andrés. Estamos neurobiológicamente, somos mamíferos afectivos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el modelo neoliberal y su ideología es infanticida, ¿no? Es infanticida. Y quizás fue un poco fuerte yo cuando dije que después de la vuelta a la democracia implicó, digamos, una especie de neopinochetismo, digamos, los gobiernos que siguieron después. Yo creo que exageré un poco, pero lo que quise decir es que en realidad, digamos, salvo, digamos, y que recuerdo yo con mucho cariño a Michelle Bachelet, con el cual nosotros hemos tenido el privilegio de estar muy cerca de ella, ¿no? Y sabemos los esfuerzos que hizo para poner en la mesa y en las políticas públicas proyectos muy interesantes, colaboramos y apoyamos, ¿no es cierto?, proyectos muy interesantes en beneficio de la infancia. También vimos, digamos, cómo, ¿no?, los partidos políticos que la apoyaron, los dirigentes, mayoría hombres, también mujeres patriarcalizadas, ¿no es cierto?, de su entorno, digamos, sabotearon mucho de sus ideas y de sus proyectos, en la misma perspectiva que lo planteaba José Andrés, ¿no? Es decir, dedicarse a la infancia, ¿ah?, es como un problema menor,
Es Claro. como perder el tiempo. Tercera categoría. Es como una tercera categoría, cuando en realidad, en una perspectiva incluso neurocientífica, ¿no? La inversión pública en el bienestar infantil es lo que te permite el desarrollo de una sociedad. Podemos a lo mejor renunciar a un modelo estructural, económico, de un gran cambio estructural, ¿no es cierto? Podemos renunciar, pero si nosotros, como ustedes, digamos, creamos condiciones para que la infancia sea el grupo social más beneficiado de las políticas públicas y de los presupuestos, ¿no es cierto?, digamos, estatales, ¿no es cierto?, estamos seguros que vamos a tener una sociedad mejor. Eso está seguro, eso está probado neurocientíficamente. O sea, hoy día no hay ninguna duda de lo que estamos diciendo, no estamos haciendo ningún discurso demagógico. ¿Ah? Entonces yo creo que es importante, y por eso es que estamos aquí, digamos, y apoyando a todos los compañeros y compañeras que están con mucha esperanza en este proceso de esta Asamblea Constituyente y que llevan como bandera de la defensa de los derechos del niño, porque son, digamos, realmente, digamos, el motor de un cambio real, de una posibilidad de cambio real, digamos, de nuestras sociedades, ¿no es cierto?, y de nuestra sociedad. Y nos alegra saber que son 33, creo que llevan dentro de su política, de sus planes, Del pacto. ¿no? Sí. Pero son una minoría, pero una minoría muy significativa. Muy bien, gracias. Oye, bueno, nos quedan solamente 18 minutos. Ya tenemos algunas preguntas, ¿cierto? Se agradecen. También si quieren hacer comentarios. Voy a hacer una última pregunta a José Andrés y luego ya vamos a tomarnos de las preguntas y de las consultas para también después en el último momento hablar del proceso constituyente y cuál es la importancia, ¿cierto?, que los derechos de los niños y las niñas estén garantizados en la nueva constitución. José Andrés, tú tienes un bello libro, breve, pero de esos libros que son breves, pero muy, muy sustanciosos en ideas, en reflexiones, ¿cierto?, que es Confianza Lúcida, que eso lo recomiendo. Le recomiendo a todo el mundo leer ese libro, comprarlo, porque en verdad es una tremenda reflexión que nos regala José Andrés. ¿Cómo, a partir de la confianza lúcida, José Andrés, cómo podemos construir, ¿cierto?, un mundo sin abuso, un mundo sin maltrato infantil? ¿Cómo te lo imaginas? Muchas gracias, Iván. Bueno, igual pueden bajar el libro gratis, ahí lo buscan en confianzalucida.pdf y está ahí en online. Quedan pocos en tienda. ¿Puedes Sí. colocarla ahí, mandan la dirección Ya. para que Gonzalo la pueda publicar en vivo? Eso, voy a buscarlo más ratito y lo ponemos. Pero lo importante, más que nada, para mí el tema de confianza lúcida es como prender la luz, como prender la luz y ver lo que no se veía, ¿no? Y por eso tiene tanto que ver con esto del dolor, pasar del dolor invisible al dolor visible de la infancia, ¿no? La luz permite ver, y la luz en este sentido es una metáfora del sentir, del palpar, ¿no? Y por lo tanto también de hacernos cargo. Yo estoy tan de acuerdo con lo que con esto de hacernos cargo, o sea, que está comprobado científicamente, neurológicamente, incluso económicamente, ¿no? Ya saben que el Nobel de Economía, James Heckman, demostró hace un tiempo que la inversión más importante que puede hacer una sociedad, incluso en términos financieros, es en infancia, que tiene un retorno creo que era más de 15% en solamente invertir en infancia, porque genera por todos lados. Entonces, la verdad es que, perdona que te digas de esta manera, pero es tonto que no nos demos cuenta, ¿no? Desde un punto de vista, o es tonto o quizás como dice Jorge, el modelo neoliberal nos enceguece y nos hace pensar que lo único que vale, pero de manera incluso cognitivamente insuficiente, lo único que vale es el crecimiento económico. Ya saben que nos medimos por la producción per cápita,
Y como dice Nicanor Parra y otros más también, otros científicos, ¿no? Poetas y científicos se ponen de acuerdo. Si nosotros somos dos personas y yo tengo un pan, en promedio, y tú no tienes ninguno, en promedio tenemos medio pan cada uno, pero sabemos que tú no tienes nada y yo tengo uno, o al revés, ¿no? Entonces, esto de los promedios per cápita y el crecimiento económico, sin tomar en cuenta el bienestar, sin tomar en cuenta el bienestar integral, la felicidad, el buen trato, para mí, yo estoy seguro que si tuviéramos perspectiva histórica, incluso de supervivencia histórica, tendríamos que darnos cuenta de que las métricas de medición de desarrollo de un país están equivocadas, ¿no? Hay algunos países que están comenzando a poner en sus prioridades el bienestar. Yo me acuerdo que la primera vez, siguiendo ahí lo que decía Marjorie también, la primera vez que comencé a investigar temas de educación y publiqué un articulito sobre educación, me di cuenta de que había los países con mejores resultados académicos tenían su foco en la felicidad de los niños y no en el resultado. Y evidentemente eso termina en buenos resultados. En Chile estamos con un modelo clásico de educación en el que el bienestar es como una especie de actividad extraprogramática, ¿no? Cuando en realidad debiera ser la actividad principal, porque eso además trae como consecuencia buenos resultados. Pero hoy día estamos metidos, la educación es una industria, y nos educan solo para la industria de la educación y no para desarrollarnos en la vida, no para encontrar finalmente bienestar. Miren, en los derechos de la niñez, además, si nosotros pusiéramos ahí, confluyen salud, ¿no? Confluye educación, vivienda, trabajo, todos los indicadores sociales y civiles de un país confluyen si pudiéramos tener una célula a la cual tenemos que ponerle en la sociedad para poder integrar todo lo demás, es evidentemente en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, y además que, como dice Jorge, ¿no? Ya está comprobado. O sea, científicamente, económicamente, ahora tenemos que convencer, y con esto termino, con esto termino, Muy bien, en Sename, el modelo en Sename, el modelo de financiamiento sigue siendo un modelo de inversiones. Fíjate que, Sí. aprovecho que dices de Sename para que de inmediato aborden la pregunta que nos hacen, es ¿qué reformas concretas hay que hacer en Sename? Ahí nos pregunta Daniela. Gracias, Daniela, por la pregunta. Bueno, yo solamente voy a decir una cosita, pero creo que tú, Iván, y Jorge y Marjorie tienen mucho más que decir que yo, pero a mí lo que no me gusta de Sename es que sigan haciendo competir a las organizaciones, que hay algunas buenas y otras no muy buenas, pero que compiten entre sí como si fueran constructoras que tienen que construir un puente, y los modelos de fiscalización no ven cuál es el resultado, porque el resultado es evidentemente al que debieran apuntar es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero lo que miden solamente es el manejo de los recursos, el que tengan o no tengan los papeles al día, pero no están viendo qué pasa con los niños, niñas y adolescentes finalmente, y hacen competir de una manera descarnada a organizaciones como si se tratara realmente de cuando uno llega a un aeropuerto, a veces en un país más pobre, y salen las personas a pedir plata o a ofrecerte un taxi, uno se siente igual. Y aquí son organizaciones que tienen dignidad, son organizaciones, muchas de ellas que quieren hacer lo mejor posible, pero estructuralmente no lo pueden, porque el modelo está mal pensado. Y aquí lo que deberán hacer, creo yo, y humildemente, creo que el foco, si se cambia el foco, y en esta alianza de la sociedad civil y el Estado, tiene que estar el foco puesto siempre en el bienestar de la niñez y adolescencia. Bien, claro, sin duda la reforma al sistema de protección a la niñez, en particular a Sename, requiere una conversación específica, ¿cierto? Porque hay muchas aristas que hay que abordar. Así que vamos a trabajar, vamos a presentar en algún otro momento un panel para hablar sobre lo que es la reforma a la protección de los niños, ¿cierto? Que incluye naturalmente a Sename.
Nos quedan solamente 10 minutos, estimados. A ver, pregunta para todos. ¿Qué opinan sobre las medidas de protección que se dan por el plazo máximo de 2 años? En ese contexto, un niño abusado está expuesto a tener que revincularse con el agresor o tener que iniciar varios juicios, aunque los psicólogos estén de acuerdo en que no deben estar expuestos durante toda la infancia. Mira qué pregunta más profunda, más importante. La vamos a tomar de todas maneras antes de pasar a la sesión final. No sé si te quieres referir Jorge o Marjorie. Bueno, yo voy a decir algo. Yo pienso que la cultura dominante, además, ¿no? Es adultocéntrica, ¿no? Es adultocéntrica. Es decir, está centrada en defender los intereses, digamos, del mundo adulto, ¿no? Bien, por una razón estructural, es decir, el que le da el poder a los políticos son los adultos. Ese es el que le da el poder, ¿no? A los adultos. Por lo tanto, los que quieren tener poder político tienen que seducir al mundo adulto, aunque tenga que pasar por el sacrificio de la infancia. El Sename, digamos, yo no creo que sea es una estructura que ya está contaminada, digamos, ¿no? Eso es una estructura que no tiene salida, sino que tiene que crearse una nueva estructura. Mira, lo que yo conozco del Sename, lo que denuncié, la utilización del Sename durante el periodo de Pinochet, y después de lo que ha pasado con el Sename, ustedes saben mucho más que yo. Y cuando se hizo una buena investigación sobre lo que pasó en el Sename, un ministro de la justicia de nuestro país, digo, porque me sigo considerando parte, ¿no es cierto? Un ministro escondió los resultados de esa investigación. Y eso yo me enteré en un reportaje que no, lo escondió. Bien, ¿qué es lo que yo he visto? El Sename es un organismo adultocéntrico. Los dirigentes del Sename son nombrados políticamente, no son técnicos muchas veces. Y los técnicos que llegan a tener algún poder dentro de la organización también son nombrados por los partidos políticos y no tienen, digamos, calificación técnica. Nosotros tuvimos la oportunidad, en el primer periodo de la Universidad de Bachelet, tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo del Sename que intentaba desde adentro, eran personas, ¿no?, que desde adentro querían cambiar esa estructura, porque la veían antiniño, que era una paradoja, antiniño y antiniño. No lo lograron, y en poco tiempo, digamos, salieron todos, ¿no? Fueron indeseables, ¿no? Entonces, hay un cambio estructural, ¿no? Estoy siguiendo lo que plantea José Andrés, tiene que haber un cambio estructural, y yo espero que la nueva Constitución, con esta óptica que ustedes que están planteando, replantee el sentido mismo de la existencia misma de esta organización, ¿no? Y por ejemplo, por esto de las políticas públicas son totalmente autocéntricas, es decir, y además, digamos, pasado lo que nosotros, entre comillas, llamamos el síndrome de la estupidez humana, ¿no es cierto? ¿Cómo se les ocurre, digamos, decir que niños que han sido afectados por lo que llamamos el trauma complejo, es decir, traumatización que empieza ya en la vida intrauterina, y que recién los detectan y les ayudan cuando tienen 6 o 8 años porque empiezan a tener problemas, a crear problemas, digamos, disturbios en el aula, etcétera, etcétera? ¿Cómo se les ocurre que niños que tienen una desorganización traumática del funcionamiento neuronal en 2 años tienen que estar curados? Y cuando el tema de la ignorancia en relación de las metodologías para poder ofrecer modelos terapéuticos, y ahí la psiquiatría infantil, la psicología infantil, la medicina, la pediatría, tienen una deuda con la infancia porque también son adultocéntricos. Correcto. No ven de que los niños no es que se porten mal ni que tengan trastornos psiquiátricos. La mayoría de los niños y las niñas que tienen dificultades de aprendizaje o trastornos conductuales, etcétera, etcétera, es porque les ha pasado algo o les han hecho algo grave de una forma crónica e intensa, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un cambio estructural, un cambio de visión. Cuando hay un cambio de visión como el que esperamos que ustedes lleven, por lo menos a la Constitución, va a haber también un cambio en las estructuras que tienen que asegurar la protección infantil en Chile, que tiene que ser otro. No puede ser. Sin duda, sí. Mira,
en verdad, cada tema, cada vez que vamos profundizando en esta reflexión, en esta conversación, ¿cierto? Van apareciendo cada vez más temas. Fíjate, Marjorie, que Solange, ¿cierto? Hace una pregunta que también a todos quienes trabajamos en el tema del abuso infantil nos implica y nos complica. Quisiera conocer tu opinión, por favor. Bueno, cuando he leído esta pregunta de Solange, lo primero que se me ha venido a la cabeza es esta idea de la ratita, el experimento de la ratita. Esto nos enseñó mucho a nosotros en psicología. Cuando las ratitas tienen la posibilidad de controlar la palanca cuando va la comida o cuando viene, genera una sensación de control y le baja el estrés a la ratita. ¿Ah? Pero cuando resulta que la comidita sale cuando quiere, el investigador, y no cuando está programada, esto genera una sensación de desesperanza aprendida tremenda en la ratita y un nivel de estrés, pero que la hace puré al fin y al cabo, ¿no? Este experimento está asociado, ¿cierto?, a los niños que lamentablemente muchas veces se hace una protección con un tiempo muy corto y en la cual otra vez se le expone al niño a tener una, como dice aquí Solange, a tener una revinculación con el agresor. Interesante porque durante el tiempo de la protección uno podría pensar, ¿es una protección sin daño? ¿Realmente es una protección para ofrecer a este niño una posibilidad de reparación y una posibilidad de que este niño experimente este sentido de control y de bienestar que debería tener para tener la vida bien? Y por otro lado, mientras se ha trabajado con este niño durante estos 2 años, supuestamente, para esto, ¿qué ha ocurrido en el entorno? ¿Qué ha ocurrido con el agresor mientras tanto? Y a menudo lo que nos encontramos, y aquí también nos encontramos, es que la casa o el ambiente o el agresor o el contexto en que ese niño vuelve está igual o peor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el niño vuelve otra vez, probablemente el niño ha desarrollado defensas, estrategias defensivas y estrategias para protegerse. Si a ese niño se le ocurre utilizarla, eso va a pagar y le va a pasar factura. Es decir, va probablemente a recibir a lo mejor más maltrato o más abuso en la mayoría de los casos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando esa medida de protección se corta cuando no debe hacerse, cuando se rompe, porque muchas veces esas decisiones deslegitiman la medida de protección. La intención fue buena, pero la manera a lo mejor de haberlo hecho y a lo mejor de reintegrarlo, ¿cierto?, no ha sido bien cuidada. Y no solamente en relación a lo que se ha hecho con el niño, sino qué ha ocurrido en el mientras tanto con ese contexto familiar y social. Eso es lo que es tremendamente preocupante. Entonces, ¿qué garantiza que esto no vuelva a ocurrir? Yo quiero decir algo porque no puedo quedar callado. Todo el mundo sabe, pero hay que decirlo, que los que gestionan, los que creen, los que diseñan los programas de detención son gestores económicos, no son gente que tiene conocimiento y ni siquiera se les consulta, ¿no es cierto? Hay pocos, pero existen, ¿no es cierto? No se les consulta. Igual cuando se legisla, ¿no es cierto?, no se le toma la opinión a la gente como el Iván Zamora, que hace más de 25 años que está en contacto y su equipo que están en contacto directo. Se les consulta a los academicistas, a los que están en la cúspide de la pirámide, en determinadas universidades, ¿no?, que hablan de teoría, pero no hablan de la práctica concreta, lo que significa, ¿no es cierto?, crear, digamos, diseños de reparación terapéutica, lo que nosotros llamamos la traumaterapia, ¿no? Son diseños, digamos, de alta complejidad y de alta inversión económica. Así que si el gestor me da, ¿por qué? Porque me puede decir en 6 meses, vale, ¿no? Pero
¿Está pensando en qué? ¿Está pensando en el interés superior del niño? ¿O está pensando justamente en cómo vamos a distribuir el poco dinerito que las políticas públicas le entregan para que el que está más arriba lo aplauda? ¿No? ¿No? Es que es la gran contradicción. Ya también pienso que tiene que ver con un tema de que si el niño sale, entonces ya hay una especie de éxito, ¿no? Del profesional. Muchas veces nosotros mismos, ¿no? Caemos en esta idea de que si al niño le das de alta y ya puede volver, entonces, hombre, tú recibes medallitas porque tú has hecho un buen trabajo, ¿no? Y esto creo que, claro, todavía estamos muy en este sentido, pues pensando en nuestro... Yo corrijo la Marjorie porque beneficio. eso nosotros no lo hacemos. Nosotros no creemos en la reintegración familiar por la reintegración familiar. La familia es un sistema social. La familia, digamos, se Exacto. define por su finalidad. Como como decía Varela, ¿no? Los sistemas se definen por su finalidad y cuando no se cumple la finalidad pierden Exacto. el derecho a llamarse familia, ¿no? En una familia donde el padre abusa sexualmente de un niño o una niña ya no es una familia. Y por lo tanto el niño tiene que tener otras alternativas de vida que vivir en una familia, ¿no es cierto? ¿No? Y sobre todo cuando el Estado, cuando las políticas públicas no han dado un peso para la rehabilitación de esos padres y esas madres que presentan incompetencias parentales o maritales porque tienen una historia de vida de trauma y eso tampoco fue ni protegido ni reparado. Entonces estamos en un círculo vicioso Sí, permanente. Claro. correcto. Fíjate que, mira, hay dos cosas. Una, el otro día, hablando con Valeria, ella me decía, mira, se encontró con una niña en uno de nuestros programas y bueno, se saludan, conversan y la Vale le pregunta cómo se sentía. Bueno, dijo, mira, se terminó mi tiempo de intervención. La niña no quería terminar, pero se terminó su tiempo porque el, la lógica de funcionamiento, ¿cierto?, de los programas es que tienen 12 meses y después para que tú puedas continuar el proceso terapéutico tienes que pedir una autorización. Pero si tú le preguntas al niño o a la niña si quiere continuar con su terapeuta, en general quiere estar con su terapeuta. Por lo tanto, también ahí hay un elemento que hay que revisar porque deshumaniza, ¿cierto?, lo que es el acompañamiento terapéutico, porque sabemos que un niño que ha sido traumatizado crónicamente en sus distintos momentos etarios va a necesitar acompañamiento. Absolutamente. No es un tema de 9, 12 meses, en absoluto. Entonces yo creo que es una conversación súper necesaria en los debates que se vienen. Sí. Lo mismo ocurre con mujeres adultas o hombres adultos que fueron abusados en su niñez. Prácticamente no hay programas, y ayer tenía una conversación por el chat con una persona, no hay programas que puedan atender con apoyo público a las mujeres que en su niñez fueron abusadas y hoy día, ¿cierto?, han visto que también sus hijos han sido abusados. Y ahí hay me parece que también otro desafío súper importante que tiene que ver con colocar a los niños, a las niñas, ¿cierto?, y a las mujeres en el centro de la preocupación del país, al centro de las políticas. ¿Verdad? José Vamos, Andrés, Iván, perdóname que te diga lo último. Le felicito por la valentía. ¿Ah? Lo van a tener complicado. Lo van a tener complicado porque lo más importante es que tenemos que cuestionar la familia. ¿Ah? Y eso no se lo van a perdonar. Tenemos que cuestionar la familia y pasar del concepto de familia a buenos vínculos, ¿no? Lo que permite el neurodesarrollo infanto-juvenil no es la pertenencia a una familia. ¿Ah? Una familia es un sistema social, digamos, que tiene historia, ¿no? Y te toca una buena familia o una mala familia. Te toca una familia con padres con competencias parentales o madres o al contrario, una familia que te destroza la vida y te la destroza para siempre. Por lo tanto, hay que priorizar por otro concepto, los buenos vínculos. Y cuando hablamos de institucionalización, no estamos hablando... Estamos hablando de estructuras que sean capaces de ofrecer esos buenos vínculos, es decir, ese buen trato
permanente, que es el estímulo necesario para el desarrollo neurobiológico, ¿no? No creo que es un tema de irse en contra de la familia, sino que irse en contra de la ideología de lo que significa la familia por sobre el bienestar del niño. Ese es el pecado, lo grave, ¿no? Cuando esto es más importante que el bienestar del niño. Y el bienestar del niño obviamente pasa, ya lo sabemos teóricamente y en la práctica, que lo más importante en la vida del niño es tener por lo menos un adulto que crea en sus recursos, un adulto que le haga confianza y apueste por su vida. Si pudiéramos considerar esto, sería tremendo, un avance. Yo recién cuando tú has preguntado, Iván, en el tema de las reformas de Sename, para mí me parece que este punto ideológico debe ser clave como un cambio importante en esta reforma, si no hubiese que empezar de nuevo, de cero, ¿no? Le agradezco a la Marjorie el hecho que haya resituado Sí. el tema de la familia. No, además que es un tema muy, muy polémico, pero también necesario para enfrentarlo, porque no es un ataque a Exacto, la familia, exacto. sino tiene que ver con la construcción ideológica Eso es. y cuál es el sentido del interés superior de los niños y las niñas. Y en ese lugar me parece que también uno tiene un papel que cumplir. José Andrés, Sí. en esta última vuelta me gustaría, bueno, toma lo que quieras tomar de esta última conversación, ahí siéntete muy, muy tranquilo y cuéntanos por qué quieres llegar a ser constituyente. Sí. Mira, antes de entrar en eso, solamente me gustaría complementar lo que estaba diciendo Jorge y Marjorie, que quizá, y pensándolo, como desde la teoría ahí bareliana, no sé cómo se puede decir, que la familia es un sistema y los sistemas se definen por su objetivo, por su sentido. Vamos a tener que probablemente, porque esto sí va a ser materia de discusión en la Constitución, redefinir lo que es la familia. En vez de eliminar el concepto de familia, vamos a tener que redefinirla desde el interés superior del niño y también probablemente desde la afectividad y el espacio, contexto que hace posible, y ahí no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Aquí estamos hablando de psicoanálisis de Winnicott, ¿no? Estamos hablando aquí como la familia tiene que ser un espacio que haga posible que un niño o niña pueda, a partir del reconocimiento, el amor y el apego, integrarse consigo mismo y con su comunidad para poder ser feliz al final. Eso es. Y yo creo que ahí está todo. ¿Por qué quiero llegar a la Constitución? Porque creo en ello. Porque creo que Chile puede ser un contexto, Chile tiene todo lo suficiente para transformarse en un contexto si es que así lo decide. Y la decisión se manifiesta, se expresa en la Constitución, porque ahí está la identidad del país, no solamente un manual de instrucciones para hacer leyes. La Constitución es una decisión y una manifestación ético-política de qué es lo que es y qué es lo que quiere ser Chile. Y si nosotros logramos convencer a nuestro país y a las constituyentes y constituyentes mujeres que Chile debe transformarse en un contexto sano, bien tratante para los niños, niñas y adolescentes, vamos a hacer un espacio sano y bien tratante para todos y todas las generaciones actuales y también las siguientes. Y vamos a estar asegurando una supervivencia feliz de nuestro país. Muy bien. Las últimas palabras, Jorge, Marjorie, para luego ir cerrando Iván. este programa que nos lleva y gracias a esta tecnología, ¿cierto? Que nos permite estar conectados. Hay tantos temas que aparecen acá, por ejemplo, los buenos vínculos. Mira qué interesante hacer un programa solo para trabajar y hablar de los buenos vínculos, ¿cierto? Y invitar quizá a familias, a experiencias concretas de buenos vínculos, porque también esta conversación no solo van a participar profesionales, ¿cierto? Los que estamos en esta área,
sino que también vamos a invitar buenas experiencias de trabajo. Lo mismo ocurre con lo que nos plantean los compañeros de la OPD de Cartagena, por ejemplo, abordar los temas de procedimiento de adopción, que tanto dolor también generan. ¿Te fijas? Y ahí me parece, y agradezco lo que plantean, porque lo vamos a tomar para también colocarlo en la agenda y tener una conversación. Así que muchas gracias a los amigos de Cartagena. Jorge, Marjorie, su minuto para despedirse y hablar muy en breve de la importancia, ¿cierto?, que los derechos de los niños y las niñas estén en el proceso constituyente y, ¿cierto?, y en la Constitución. Es que en realidad yo recién quería hacerte la misma pregunta que tú le hiciste a José Andrés. Hágame. ¿Por qué es tu opción? ¿Cuál es tu opción? Digo, ¿por qué? Sí. Tus buenas razones para hacer esta opción. Muy buena pregunta, porque este es un programa en vivo y todos podemos tomar la palabra, ¿cierto?, para preguntarnos. Mira, lo pensé bastante antes de decidir y tomar este camino de ser candidato a la constituyente. Lo hablamos en varias ocasiones con José Andrés también, y me motivaba que yo me presentara, y en verdad creo que para mí es un deber ético. Llevo 35 años trabajando en infancia con niños y niñas. También tengo una experiencia de niñez vinculada a temas de trabajo infantil y otras situaciones que afectaron mi vida, pero me siento una persona tranquila, me siento una persona feliz, una persona que trabajo por convicciones, por sueños. Y me parece, y ahí concuerdo con José Andrés, creo que tenemos la posibilidad histórica de construir una narrativa desde y para los niños y las niñas en Chile. El país se puede transformar, se puede cambiar el paradigma desde los niños y las niñas, sí, claro que sí. Y entonces, en esa opción, en esa decisión, dije, bueno, yo tengo que jugármela, no por Iván Zamora, porque José Andrés, Iván y los 34 candidatos que somos del Pacto por la Infancia, de alguna manera somos los mensajeros, ¿cierto? Pero aquí lo más importante, lo más relevante es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, un Chile, ¿cierto?, en donde en la Constitución estén los derechos de los niños, y no solo los derechos de los niños, sino que también las garantías para que aquellos derechos se puedan cumplir efectivamente. Fíjate que en Chile hasta hace poco, bueno, no hasta hace poco, hay hoy día en la actualidad varios niños que requieren 1.500 millones de pesos para recibir una medicina que es la más costosa del mundo. ¿Y qué es lo que han hecho las familias? Lucas es como un caso emblemático, pero hay muchos casos más. Han tenido que hacer colecta, ¿cierto? Han tenido que hacer colecta para reunir ese dinero. En un país que dice que están primero los niños, es ilógico que una familia tenga que pedir y esperar hasta último minuto, porque hay plazo para aplicar la medicina para que el niño pueda tener una mejor calidad de vida y salvar su vida. Un Estado decente, un Estado pensando en los niños, un Estado de la niñez, de inmediato garantiza esa medicina y evitamos el sufrimiento del niño, el sufrimiento de la familia, de los amigos y también de personas como nosotros y muchos ciudadanos que estamos súper pendientes que le vaya bien a Lucas, porque si le va bien a Lucas, le va a ir bien también a los otros niños que requieren la misma medicina. ¿Y para qué hablar, cierto, de otros niños que están con síndrome de Down, con trastorno de déficit, que tienen autismo y tantas otras situaciones que no solo afectan a los niños, sino que también afectan a las familias, a las cuidadoras, a quienes cuidan. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente que esta nueva constitución, que este nuevo proceso constituyente, y como dice José Andrés, no es solo una carta de articulados. ¿Dónde van a estar los principios fundantes? Los principios fundantes deben estar ¿cierto?, en el interior superior de los niños. Por lo tanto, ese es mi interés en verdad.
después de 24 años de ser director de Paicaví y de entregar una vida completa prácticamente a la lucha por los niños, me parece que si los ciudadanos y ciudadanas no aprovechamos esta oportunidad responsablemente, ¿y qué significa ser responsable? Bueno, comuniquemos a los amigos, a los vecinos, a las familias, de que hay personas que estamos trabajando para que los derechos de los niños se instalen en la nueva Constitución, que vayan el 11 de abril a votar, que es súper importante, porque los independientes como José Andrés, como mi persona, vamos en la lista independiente por una nueva Constitución, no tenemos recursos para hacer un gran despliegue de campaña, ¿cierto? Ni tenemos para poner grandes avisajes en las radios. Por lo tanto, ¿en qué confiamos? Confiamos en que la ciudadanía, en que las redes de las personas puedan comunicar estos mensajes y vayan ese día 11 de abril, investiguen quiénes son los otros candidatos en sus distritos. José Andrés está en el distrito 10, en Santiago, que es una tremenda comuna. Yo estoy en el distrito 7, que es una tremenda comuna también en Viña, Valparaíso, Cartagena, Algarrobo, Isla de Pascua, Juan Fernández, en fin, Casablanca, es una locura. Pero quienes estamos en causas sociales desde hace muchos años, somos locos también un poco y creemos en las utopías y en las transformaciones, así que vamos con todo, porque se puede. Por eso estoy. Muy bien. Bien. Qué Bueno, bien. yo también para Qué bien. decirlo, agradecerlos que nos hayan dado esta oportunidad. Nosotros nos seguimos sintiendo profundamente chilenos y admirativos de nuestro pueblo, ¿no? Admirativos de este pueblo que no ha bajado la cabeza, digamos, ¿no? Y donde seguramente no ha bajado la cabeza porque epigenéticamente, como se dice ahora, ¿no es cierto? Todos tenemos por ahí algún material genético mapuche, ¿no? Y por eso es que no hemos bajado la cabeza. Y tengo mucha admiración por ustedes, pero también por estos miles y miles de mujeres primero y de hombres también, ¿no es cierto? Que siguen, digamos, con valentía a pesar del terrorismo de Estado, a pesar de la represión, a pesar de la descalificación, a pesar de las mentiras de las políticas, digamos, publicitarias, digamos, y la manipulación de los medios de comunicación. Así que me siento orgulloso una vez más de haber nacido en Chile y seguir sintiéndome chileno. Y todo mi apoyo, todo nuestro apoyo, nos seguiremos apoyando en la medida que podamos, digamos, a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestros niños, nuestras niñas, ¿no es cierto? Muchas gracias. Desde nuestro aporte, ¿no? La vida Muy nos da bien, la gracias. oportunidad de formarnos como científicos, como profesionales, y esa oportunidad la que tenemos que revertir al servicio, digamos, los más vulnerables, en este caso la infancia. Muchas gracias por habernos invitado. Lo Marjorie. mismo para ti, José Andrés, y para ti, Iván. Mucha fuerza, perseverancia, permanencia y paciencia. Muy bien, ahí vamos a estar. Agradecemos a todos los que estuvieron esta mañana. El programa está grabado, así que se puede seguir reproduciendo. Compártanlo en las redes. Y bueno, búsquennos en las redes sociales también. Iván Zamora Independiente, el fanpage. Vamos a seguir haciendo actividades de naturaleza. Vamos a tomar los temas que nos pusieron en la agenda, quienes nos vieron esta mañana. Y así que... y preguntan dónde pueden comprar los libros de Jorge y Marjorie. Los libros se pueden comprar en librerías. No es un chiste, pero en Busca Libre pueden encontrarlo. Hay un problema de distribución, estamos tratando de Claro, hacer una agencia clandestina para hacer llegar. ahí está en Busca Libre, está murilloconstituyente.cl. José Andrés, quiero que te vaya, pero muy bien, en verdad. Si tú logras ser electo, creo que va a ser una tremenda contribución y vamos a estar ahí apoyando de cerca. Bueno, y si yo salgo electo, vamos a hacer 2 y ojalá mucho más de 2. Así Ojalá que gracias a todos. Y vamos a seguir siempre en la misma trinchera. Así que Exacto. Exacto. Ahí nos vemos. Gracias. Chao. Yo también tengo algo que decir, aunque mi opinión te parezca infantil, al igual. Las niñas y niños tenemos derecho a decidir el Chile que queremos.
apoya candidaturas independientes que llevan la voz de la infancia a la constituyente.